Todos los países del planeta están metidos en la misma ecuación imposible. Estados Unidos arrastra 38 billones de deuda. Japón, unos 9. El mundo entero supera los 315 billones, casi 3 veces el tamaño de la economía global. Pero la pregunta incómoda no es cuánto debemos, sino ¿a quién? Cuando sigues el rastro de los acreedores, revisas quién tiene los bonos y quién cobra los intereses, descubres algo inquietante. El mundo no le debe a un villano único, se debe a sí mismo. Y eso no es un accidente. 4 banqueros, en 4 momentos distintos de los últimos 3 siglos, fueron ensamblando un sistema donde la deuda nunca se liquida, solo se renueva, donde los gobiernos piden prestado sin parar, donde los intereses suben como una escalera infinita desde el trabajo y los impuestos hacia las mismas manos. No es una teoría conspirativa, es historia documentada. Leyes, contratos y reuniones que casi nadie te explica así. Por eso, esos 38 billones no son un error. Son el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Antes de 1694, los reyes pedían dinero de forma brutal y simple. Tomaban préstamos de mercaderes o nobles y prometían devolverlos con intereses. Si no podían pagar, incumplían, los acreedores perdían y el ciclo empezaba de nuevo. Era caótico, pero la deuda tenía un final. William Paterson lo cambió todo cuando, en plena guerra de Inglaterra contra Francia, ofreció a Guillermo III reunir más de 1 millón de libras de los comerciantes más ricos, con una condición revolucionaria. El capital nunca se devolvería, el gobierno pagaría intereses para siempre. A cambio, se fundó el Banco de Inglaterra, que custodió el oro, entregó el dinero al Estado y canalizó cada año los intereses hacia los prestamistas, garantizados por el poder de cobrar impuestos. Esos títulos podían venderse, moverse, usarse como dinero, y pagaban intereses. Así nació la deuda pública permanente, no como problema que se resuelve, sino como columna del sistema financiero moderno. La verdadera genialidad de Paterson fue convertir la deuda en dinero. Al nuevo banco se le permitió emitir billetes respaldados por los pagarés del gobierno. Cada vez que el Estado se endeudaba, creaba el respaldo para imprimir más papel moneda. Cuanta más deuda, más dinero. El diseño es perfecto si estás del lado de los banqueros. Compras una renta vitalicia respaldada por impuestos, cobras intereses sin que el principal baje y puedes vender tus bonos cuando quieras. Pero si eres contribuyente, trabajas, y una parte de tus impuestos no vuelve a servicios ni carreteras. Se va cada año a intereses de una deuda que jamás desaparece. En pocas décadas, el resto de Europa copió el modelo, y a finales del siglo XVIII, Estados Unidos organizó su sistema financiero inspirándose explícitamente en el Banco de Inglaterra. Desde entonces, todos los estados modernos viven enchufados a una deuda que solo se recicla. El segundo arquitecto, Nathan Rothschild, no inventó la deuda soberana. La convirtió en una industria global. A comienzos del siglo XIX, la familia tenía casas bancarias en varias capitales europeas. Nathan entendió que el verdadero poder no estaba solo en prestar a los gobiernos, sino en controlar el mercado donde esa deuda se compra y se vende. Compraba bonos del Estado con descuento y los recolocaba en fondos, aseguradoras y grandes fortunas, cobrando el margen. Pero lo decisivo fue la red que construyó. Un bono británico podía acabar en manos de un francés, que lo usaba para garantizar un préstamo en Alemania que financiaba a un aristócrata en Austria. La deuda dejó de ser un asunto local para convertirse en una telaraña internacional. En ese contexto, un impago ya no era un rey que no paga, sino una amenaza para bancos, fondos y ahorradores en varios países a la vez. Resultado, los gobiernos quedaron atrapados. No podían dejar de pagar sin arriesgar un colapso sistémico. La deuda ya no era solo permanente, se volvió prácticamente inimpagable. La tercera pieza se montó en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. El país crecía, pero su sistema financiero estaba fragmentado y atado al oro. En 1907, un pánico bursátil hundió bancos hasta que J. P. Morgan
a título casi personal, reunió a los grandes banqueros y los obligó a poner su dinero para salvar la situación. Aquello demostró que hacía falta una estructura permanente que jugara ese papel, pero sin llamarse Banco Central para evitar el rechazo popular. En 1910 senadores y banqueros se reunieron en secreto en una isla apartada para diseñar lo que luego sería el sistema de la Reserva Federal. 12 bancos regionales, un discurso público de interés general y en el corazón la capacidad de crear dinero de la nada para comprar deuda del gobierno. Desde 1913, cuando el Congreso aprobó la ley, el Estado ya no dependió del ahorro limitado de los bancos comerciales. Emite bonos. La Reserva Federal puede comprarlos con dinero recién creado. El gobierno gasta y la deuda queda registrada, respaldada solo por la promesa de que los contribuyentes seguirán pagando. Ahí nace la deuda potencialmente infinita. Siempre hay un comprador de último recurso. Siempre hay demanda para más bonos. El cuarto arquitecto llevó ese modelo al resto del mundo. En los años 70, Estados Unidos sufría una inflación disparada y muchos países en desarrollo se habían endeudado en dólares con tasas bajas. Cuando Paul Volcker llegó a la presidencia de la Reserva Federal, decidió aplastar la inflación con una subida brutal de tasas. Para la economía norteamericana fue una recesión dura. Para México, Brasil, Argentina y otros fue un golpe letal. De repente, los intereses de sus deudas externas eran tan altos que superaban sus ingresos por exportaciones. Estaban al borde del default. En lugar de dejar que el sistema limpiara esas deudas incobrables, se activó otra capa de la trampa. El Fondo Monetario Internacional empezó a prestar dinero de rescate no para reducir la deuda, sino para que esos países pudieran seguir pagando intereses a los bancos del norte. A cambio, exigía recortes, privatizaciones, apertura de mercados, devaluaciones y una cesión parcial de soberanía económica. Desde entonces, cada gran crisis de deuda, Grecia, Argentina, Sri Lanka y muchas más, repite el mismo libreto: no se perdona, se reestructura, no se corta el flujo de intereses, se garantiza. Si juntas las 4 piezas, el panorama se vuelve claro. Patterson convierte la deuda en algo permanente, respaldado por impuestos. Rothschild la hace global e interconectada, de modo que un impago se vuelve casi imposible. Morgan y la Reserva Federal le dan al Estado un comprador infinito que crea dinero para adquirir bonos, permitiendo que la deuda crezca sin límite evidente. Volcker y el FMI convierten la deuda impagable en una herramienta de control. Se refina, se alarga, se condiciona, pero nunca se borra. El resultado es el mundo actual. Más de 315 billones de deuda, sumando gobiernos, empresas y hogares. Cadenas cruzadas en las que todos son acreedores y deudores, mientras el peso real recae sobre el mismo sitio: el contribuyente y el asalariado. Por eso la frase «nos debemos el dinero a nosotros mismos» es técnicamente cierta, pero profundamente engañosa. Sí, una parte de la deuda está en fondos de pensiones y ahorros de jubilación, pero también está concentrada en gigantes financieros que administran decenas de billones. Cada año, solo la deuda de Estados Unidos implica alrededor de 1 billón en intereses, que salen de los impuestos y terminan en los balances de quienes poseen los bonos. No se presenta como un impuesto nuevo, no genera debates masivos, se esconde bajo el nombre técnico de servicio de la deuda, y casi nunca reduce el monto total, porque los gobiernos pagan intereses con más deuda, refinancian vencimientos y mantienen viva la montaña. Si intentaran pagar todo, una parte gigantesca del dinero que circula desaparecería, provocando una deflación brutal y un colapso económico. El sistema está diseñado para necesitar deuda constante y creciente. Ahí está la verdad que casi nadie mira. Para la mayoría, 38 billones parecen una catástrofe. Para quienes controlan la máquina, son el tamaño de su modelo de negocio. Cada bono es un activo que genera intereses y sirve de garantía para más préstamos. Mientras la gente crea que los gobiernos seguirán pagando intereses, aunque nunca devuelvan el principal,
La rueda seguirá girando. Patterson hizo la deuda permanente. Rothschild la hizo global. Morgan la volvió infinita. Volcker la convirtió en inevitable, incluso cuando los deudores se ahogan. 4 arquitectos, 3 siglos, una sola trampa, y tú, yo, y casi todos en el planeta, vivimos dentro de ella, pagando una cuenta que casi nadie entiende porque nunca te la explicaron así en un libro de texto. Si después de esto miras la deuda pública con otros ojos, ya diste el primer paso. Entender que esos números gigantes no son un accidente, sino el resultado lógico de un sistema cuidadosamente diseñado. El siguiente paso es no quedarte en la superficie. Suscríbete si quieres seguir desarmando pieza por pieza cómo funciona realmente la máquina, quién la opera y qué significa eso para tu vida diaria, porque esto que acabas de escuchar es solo la puerta de entrada a una historia que jamás te van a enseñar en la escuela.